Hola, soy Edgar Arenas de Rankia, México, y una vez más les doy la bienvenida a este podcast Invirtiendo y Entendiendo, en donde hoy tengo el gusto de presentar a Ferdinando Santiago, socio fundador de Face Financial Advisors, oficina comercial afiliada a GBM y quien tiene ya un largo expertise, casi de 25 años en áreas comerciales del mercado de valores. Hola, mi querido Ferdinando, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola Edgar, buenas tardes. Hoy día, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Saludo a toda tu audiencia y de verdad que es un honor pues ser parte de, de- de tu, de tu podcast, de tu video. Y bueno, pues también soy un fiel seguidor de tu libro y de los mensajes que recurrentemente envías en redes sociales. Mi querido Ferdinando, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar de este maravilloso mundo de las finanzas personales, del mercado de valores, y me llamó mucho la atención tu trayectoria, que es muy larga y que te ha llevado a muchos lugares en el continente, pero tú empezaste en Colombia, ¿cierto? ¿Qué hacías en Colombia? ¿Cómo te vinculaste al mercado de valores en tu tierra natal? Sí, Edgar, pues soy colombiano de nacimiento. Siempre justo terminé eh, mi carrera, soy administrador de empresas, tengo una maestría en finanzas y justo al terminar mi carrera empecé a trabajar en una entidad financiera colombiana que luego fue adquirida por el Banco Santander en su entonces. Estuve trabajando en la parte de banca corporativa, banca de empresas, llevando pues un territorio, el territorio norte en Colombia. Y pues de ahí empecé mi trayectoria en otra entidad financiera muy reconocida ya, llevando pues la parte de sucursales bancarias y siempre atendiendo a clientes que pues tenían la inquietud de poner a trabajar su patrimonio, de resguardarlo y de tener pues obviamente la confianza del respaldo de una institución financiera de buen tamaño, ¿no? Y pues bueno, luego de ahí, en el año 2001, emigré de Colombia, me fui a vivir a Canadá, en donde pues casi que, eh, pues como inmigrante empecé desde cero, con muchos trabajos de supervivencia. En ese momento pues tuve la osadía de emprender ese reto y fue muy interesante, pues digamos que volver a empezar desde cero, pero siempre con el sueño de volver a ingresar al sector financiero. Y fue ahí que fue pues un poco complejo entrar al sector financiero en un país con reglas diferentes, con incluso el idioma distinto, pero pues se dio una oportunidad de empezar un voluntariado en el grupo financiero Scotiabank, donde pues en una sucursal empecé pues como cajero atendiendo clientes y ya luego pasé a ser ejecutivo de cuenta, asesorando, y me fui pues moviendo ya en diferentes posiciones a través de este grupo, eh, llegando finalmente a áreas de asset management, áreas de wealth management, en temas más estratégicos de banca privada a nivel regional. Y pues de ahí, en el año 2011, finales, 2012, ya llegué a México y pues seguí esa trayectoria en Scotiabank, en Asset Management, luego en Wealth Management, llevando estrategias de negocio y bueno, es un poco de mi trayectoria. Perdón que me extendí un poco. No, no, muy interesante. Cuando tomas la decisión de mudarte, de emigrar de tu tierra natal a Canadá, ¿qué edad tenías? Híjole, fue como 30 bajos de pronto. Ok, Sí, ok.
sí. Ok, un paso importante. Ya cuando te mudas, ¿ya tienes familia? No, no, no tenía familia en ese momento. La verdad que con familia hubiera sido bastante complicado, creo yo. Afortunadamente, pues tenía ahora sí que la juventud o el ánimo, el deseo de aventarme a cualquier tipo de riesgo que conlleva, pues, empezar de cero en otro país. Entonces, creo que fue una decisión bastante osada en su momento y que pues a lo largo del plazo redituó de manera positiva para mi crecimiento profesional, ¿no? Ok, ¿de qué ciudad de Colombia eres, Fernando? Bueno, yo soy de la zona norte de Colombia, en la costa atlántica, de la ciudad de Barranquilla. Y digamos, por eso de pronto mi acento puede ser un poco distinto al de otros colombianos, pero bueno, todos tenemos, dependiendo de la región, tenemos un acento diferente. Sí, 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 es muy, muy, muy evidente. Y cuando tú tomas la decisión de pasar de este modelo también, no nada más de vida, sino de negocio muy, muy latino. Los latinos nos parecemos mucho y aunque cada región tiene sus particularidades, en general el latino tiene vínculos muy sólidos en su dinámica social. ¿Tú notaste, cuál sería tal vez lo que más notaste, qué cambios más importantes notaste en materia de educación financiera entre el latino y el canadiense? Hay mucha disparidad entre cómo nos comportamos en gestión patrimonial, en gestión financiera los latinos y el anglosajón. Sí, es una muy buena pregunta, Edgar, porque sí hay grandes diferencias. La respuesta es sí, son grandes diferencias donde de pronto nuestros antepasados, nuestros padres, no tenían una cultura de inversión, de ahorro, o más bien estaba arraigada, o sigue en cierta manera estando arraigada a tener propiedades, un coche, una casa, un terreno, este, hacer más inversiones de carácter privado, no de carácter público, que es ya el mundo de las inversiones moderno que hoy día conocemos, ¿no? Entonces, y también lamentablemente en la cultura latina ha habido mucho. Gracias hoy día tenemos muy buena regulación. Digo, antes habían, digamos que vacíos que permitían que entidades financieras aparecieran de la nada y transmitieran pues promesas que de repente no eran nada certeras y muchas personas lamentablemente perdieron patrimonio. Entonces yo creo que eh, eso en Latinoamérica pues no es un fenómeno solamente de México, pues también ha pasado en el caso que yo he conocido en Colombia o cuando trabajé alguna vez en Chile, en Perú, en Centroamérica, se veían muchas estas falsas promesas de prometer algún rendimiento así pues muy fabuloso en una inversión sin realmente haber una tesis, una base muy sólida para sustentarla, ¿no? Entonces, al llegar a Canadá, pues realmente ver todo este marco regulatorio que pues se vino permeando a través de diferentes generaciones, la gente pues desde muy joven empieza a ahorrar, tiene la mentalidad de incluso ya ahorrar para la educación de los hijos, para el retiro, para gastos. Entonces, ver esa manera de pensar muy, muy ordenada, de ir llevando paso a paso el tema financiero, me pareció muy interesante y es justo una de las insignias que hoy día tenemos en Face Financial Advisors de transmitir este mensaje de cultura financiera al público inversionista finalmente, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar
un equipo de fútbol del norte del país, Ok. se dice El Pecado, no El Pecador, y, y- y charlaba con el director de capital humano de este grupo, que no nada más tenía un equipo de fútbol, también un equipo de béisbol, y bueno, él me platicaba, fíjate que decía, primero, el futbolista de fútbol soccer, prácticamente todas las decisiones que pasaban en el tema financiero pasaban por su esposa. Es más, decía, yo me siento a negociar con la mujer y con él, ¿no? Y entonces, bueno, estoy negociando y él nada más la voltea a ver a ella. Y entonces yo prácticamente acabo al final dirigiéndome a ella, no a él. Y luego Sí, decía, la mayor parte del dinero que ellos ganan lo invierten en terrenos, ¿no? Entonces me decía, así me es. anticipaba, a la hora de que llegues a platicar con ellos, pues va a ser un poco complicado, porque ellos cuando hablan de inversiones nunca ven ni siquiera un activo bancario, o sea, olvídate de un bono, una acción, un ETF, un fondo, nada. ¿No? Para ellos invertir es equivalente a comprar un terreno, una casa, un local comercial, ¿no? Debe de tener varillas y ladrillos. Sí, Entonces, bueno, pues va a ser muy difícil. Además, él me decía, si tú logras convencer a generalmente al capitán o al portero, fíjate qué chistoso, la mayoría de ellos te van a abrir las puertas. Para ellos es muy importante el capitán o el portero. Decía, es más, donde el capitán o el portero compran sus carros, ahí todos compran carro. Donde el sí, capitán o el portero compran casa, agencia inmobiliaria, ahí van todos, ¿no? ¿No? Es un círculo muy cerrado. Y bueno, decía, tierrita hasta en las uñas, dicen los futbolistas. Y entonces, sí. ahorita que comentabas esto, pues sí, sí, es un tema de idiosincrasia, ¿no? Y cuando hablamos de las diferencias o similitudes de México con otros países latinoamericanos en materia de gestión patrimonial, en materia de ahorro, de educación financiera, ¿somos iguales? O sí existen estas disfunciones, ¿no? Que llegamos a escuchar, ¿no? Que el chileno está muy adelantado ya en materia de ahorro previsional, de ahorro de largo plazo. El brasileño dicen, bueno, es un mercado de valor ya muy extenso, muy robusto. ¿Sí hay diferencias entre el mexicano y el resto de los latinos? Hay muchas similitudes e igual hay diferencias. Pero coincido, he visto más similitud en lo que mencionas de clientes que he conocido que me dicen eso, tierra hasta las uñas, ¿no? O sea, que incluso quieren ver ahí exactamente la propiedad o lo que ellos poseen de manera tangible. Entonces, incluso hay países o zonas del país, aquí en México también, de que clientes que creen mucho en el ganado o sí, en tierras, edificios y cosas de estas, que vaya, son inversiones que creo que en una cartera diversificada son válidas de que hay que tener, pero sin embargo hay una cantidad de riesgos asociados a ello. Entonces, lo que mencionas a nivel regional, sí notó, digamos, algunos avances en materia de cultura financiera en países como Chile y Brasil, que con respecto a Perú, Colombia o Centroamérica y México. O sea, sí hay, digamos que ahí van, o sea, hay como una carrera en que va un país un poquito más adelantado que otro y yo creo que incluso hace muchos años había una idea que me parece que se congeló un poco de integrar bolsas a nivel regional para que el mercado de valores sea, pues, le llegue a más personas, sea más democrático, etcétera. Pues bueno, no ha sucedido. Sin embargo, pues es algo de lo cual nosotros sí estamos viviendo en México, por ejemplo y muchas otros países voltean a ver a México como un referente en materia de democratización de inversiones, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí se la llevan, pero México creo que tenemos retos importantes, pero a su vez han habido avances.
importantes con temas de educación, tecnológicos, etcétera, y creemos que el rol y la profesión del asesor financiero va a ser vital para ese desarrollo y para poder llegar a más personas en este insignia de educar financieramente a las personas, ¿no? Sí, sí, el MILA, ¿no? Esta integración latinoamericana Es del mercado de correcto. valores que tuvo cuando se lanzó con bombo y platillo, parecía que tenía mucha proyección, pero luego Exacto. pues se fue rezagando. El mexicano, el mercado de valores mexicano tiene grandes oportunidades porque sigue siendo muy, muy chiquito, que en los últimos 3 años hemos avanzado muchísimo en materia de apertura de contratos de intermediación bursátil, pasando de ese histórico 200,000 contratos abiertos ya prácticamente a 1,5 millones, por ahí debemos de andar. Pero sigue habiendo grandes oportunidades y aquí el otro día platicaba con unos muchachos de la universidad, de una universidad que me invitaron a dar una conferencia y, y, y retomamos aquel cuentecito, aquella historia de los dos vendedores de zapatos que están a punto de subir a un avión para un viaje de negocios a África, ¿no? Cada uno de estos vendedores de una fábrica diferente de zapatos se suben al avión, van, regresan tiempo después y en la puerta de llegada están los dueños de las fábricas de zapatos. Y el primero que se desembarca le grita al primer dueño, en África no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ahí no hay negocio. ¿Y por qué no hay negocio? Pues porque nadie usa zapatos. Bueno, sin querer ser peyorativo con nadie, es un cuento. Sí. Y entonces se baja el segundo vendedor y le grita, ¿no? Festivamente al dueño, haremos el negocio de nuestras vidas. Y le pregunta, ya había escuchado al anterior, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo? Usted acaba de decir que no hay negocio y tú bajas y me dices que sí. ¿Por qué sí? Y responde exactamente lo mismo. Porque en África nadie usa zapatos. Entonces ahí es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que el vaso se tiene que ver hoy todavía medio vacío y hay grandes retos y oportunidades. Pero uno de esos grandes retos, a ti y a mí que llevamos mucho tiempo sumergidos en el mercado de valores, es una pared muy difícil de zanjar, que es cambiarle de idea al mexicano, de transitar de los productos bancarios convencionales, tradicionales, de los productos familiares, ¿no? Sí. La tanda, el prestarle dinero a un amigo, ¿no? Tú ahí, ¿qué crees que hace falta para incentivar, motivar al inversionista, al futuro inversionista, para que dé ese paso y se defina por invertir a través del mercado de valores, mi querido Ferdinando? Bueno, Edgar, yo creo que definitivamente es educación, educación y educación, o sea, mucha educación. Y que esta educación ojalá llegue desde un nivel bajo, o sea, que ojalá llegase a ser una materia en la escuela, que hable de finanzas personales. Y lo veo hoy día, o sea, lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos de mis hijos que de repente, digo, ya están en una edad donde tú les das un domingo y esos 200, 100 pesos o lo que sea, pues a veces ya empiezan a asimilar cuánto le alcanza para gastar. Y entonces yo les pregunto, ¿y por qué no ahorras? O sea, ¿por qué no ahorras algo o incluso inviertes algo para que ahorita este efecto de la inflación no haga que tu dinero sea menos? Entonces, esos conceptos, pues así como que dan un boom de despertar y qué es la inflación y cómo puedo ahorrar y cómo puedo invertir y qué puedo hacer este, que incluso hay personas que piensan que se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir o ahorrar y no necesariamente. Entonces, desde nuestras épocas que existía el famoso cochinito, en donde pues le ibas metiendo moneditas para ir ahorrando,
ya esa cultura tenemos que llevarla a otro nivel. Entonces, yo insisto mucho en el tema de la educación porque espero y deseo que las nuevas generaciones realmente tengan un poco más de inquietud y de apetito por conocer más de las inversiones y lo noto hoy día a través de muchas plataformas o que ellos escuchan o me preguntan, etcétera. Y por otro lado, creo que es importante también trabajar mucho más en la confianza. La confianza, lamentablemente han habido malas historias, han habido pues periodicazos y cosas que han afectado a familias, han afectado patrimonios, justo por no haber un profesionista que tenga la certificación, las credenciales para poder hacer una asesoría patrimonial integral. Entonces, creo que eso también hace falta en cuanto a desarrollar, y una de las cosas que nosotros queremos es desarrollar más asesores financieros, desarrollar más asesores patrimoniales para que pues lleguen a todo el mundo, o sea, no solamente a un estrato socioeconómico alto, sino a la población en general, ¿no? Y creo que pues eso es algo que lo estamos haciendo, pero pues va a tomar tiempo en que eso pues llegue a muchas más personas, ¿no? Sí, sí, México tiene un déficit en materia de asesores financieros profesionales, ¿no? Es un paso muy importante porque el inversionista ya con bagaje, ya experimentado, pues tiene la capacidad de sentarse enfrente de su computadora, su dispositivo móvil y puede hacer stock picking y a lo mejor le entiende a una gráfica, sabe hacer su análisis técnico fundamental, leer los estados financieros de una empresa. Pero ¿cuántos conocemos que tienen esas calificaciones, ¿no? La mayor parte de la gente, estarás de acuerdo conmigo, todavía tiene una gran carencia, lo defines muy bien, de educación financiera, no entiende Sí, cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto, de no acuerdo. entiende cuál es la diferencia entre un fondo y un ETF, no entiende cuál es la diferencia entre un bono bancario y un bono gubernamental, cosas que para ti, para mí, son básicas, no son de todos los días, son de librito. Si respondemos mal una de esas preguntas en nuestro examen de certificación ante la MIB, pues no, pues tronamos, ¿no? O sea, Sí. la gente que está escuchando este podcast debería de saber, debe de tener muy claro que Ferdinando Santiago, que Edgar Arenas deben de tener una certificación otorgada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Es el equivalente a que si van con un médico que no tiene cédula profesional, pues no les puede recetar, ¿no? Y en este caso, en este terreno, es exactamente lo mismo. Tú y yo no podemos hacer recomendaciones y dar asesoría financiera si no tenemos esta certificación, que es un extraordinario complemento al marco regulatorio que ya hay en el mercado de valores mexicano. Y cuando tú llegas a México, llegas de una cultura de inversión muy avanzada, ¿no? Los canadienses han hecho muy bien su trabajo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál considerarías que es ahí el punto en donde Ferdinando se encontró con un reto, ¿no? Que digas, este reto me costó mucho trabajo pasar en materia profesional aquí en México? Bueno, primero que todo fue muy difícil el enseñar a los asesores a perfilar a los clientes. Eh, Hoy día, digamos, han habido avances importantes en materia regulatoria sobre pues, que tenemos un deber fiduciario de perfilar a nuestros clientes. Esto, pues, para las personas que no lo saben, significa conocer el perfil de riesgo. O sea, cuál es de acorde a lo que yo tenga en mi patrimonio, a mis objetivos, lo que quiera yo lograr con mi dinero, pues debo tener un perfil de riesgo y ese perfil de riesgo nos debe llevar justo a crear estas estrategias de inversión
que vayan acorde a los objetivos que se tenga el inversionista. Entonces creo que eso es algo que pues debemos de fortalecer aún más. Hoy día pues me apasiona mucho el tema del behavioral finance, de entender justo la mentalidad de las personas, de lo que quieren, de conocerlas realmente, que esa es gran parte de nuestro rol, conocer y profundizar en esas necesidades para poder acertar en qué tipo de instrumento de inversión se adecúa a esas necesidades únicas y específicas de cada persona, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo también que hoy por hoy es un reto y creo que hay un área de oportunidad muy importante ahí, Edgar, es en que, por ejemplo, en Canadá, eh, un, la información que tiene una entidad financiera, o sea, yo como cliente de una entidad financiera, si yo me quiero pasar a otra entidad financiera, aquí en México, pues tienes que volver a abrir un contrato, dar documentos, etcétera. Eh, o sea, la información mía personal pertenece a la entidad financiera. En Canadá es diferente. La información mía me pertenece a mí y yo puedo tener la portabilidad de poder moverme entre una entidad financiera y otra sin necesidad de hacer tanto papeleo. Entonces, ojalá lleguemos algún día a tener algo así en México, porque eso va a permitir a que pues el público inversionista obtenga lo mejor del mercado, lo mejor de un buen asesor que lo pueda guiar y llevar de la mano en lo que pues no haya ningún conflicto de interés y que sea lo mejor para el cliente. Entonces, ese creo que es una gran área de oportunidad que tenemos acá en México. Qué interesante. En toda tu trayectoria, en toda la suma de años y experiencias que has sumado y que te han servido para multiplicar, cuando por primera vez me hablaron de ti, Ferdinando, algo que me marcó mucho fue que me dijeron, él por arriba de todo es una persona que ayuda a formar a los asesores y ayuda a formar inversionistas. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que conocer a Ferdinando. y, y en toda esta expertise que tienes, ¿qué cosas ves en un asesor de inversiones que te parezca que son características que lo llevarían a ser un asesor exitoso? ¿Hay algo, alguna particularidad, alguna constante que tú hayas visto en las personas que hayas conocido y que tienen una carrera exitosa dentro de las áreas comerciales en operadoras de fondos de inversión o en casas de bolsa? Sí, Edgar, son de hecho varias cualidades y de pronto yo en lo personal parto mucho de lo humano. Este, Nuestro rol casi que tiene mucha afinidad con psicólogos, o sea, creo que uno tiene que tener primero el punto de partida de un asesor exitoso. Debe de ser una persona que pueda equilibrar muy bien su parte interna, tener un balance de vida, ser muy ecuánime, muy eh, preciso, vaya, en entender y escuchar muy bien lo que el cliente final pues desea y necesita, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es como que el punto de partida, o sea, el ser humano. Y porque si tienes una serie de valores ya desarrollados como ser humano, hacer conexión con otras personas se va a facilitar mucho más. Conectarte en entender, comunicarte, saber incluso anímicamente cómo te sientes en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso para mí es lo más importante. Y seguido a esto, pues son temas de comunicación o communication skills, o sea, cómo comunicar no solamente hablar, expresarte, sino también es escuchar, una escucha activa. Y creo que los asesores tienen que aprender a escuchar y es todo un arte y todo un proceso el poder escuchar para no solamente escuchar, sino entender y profundizar bien esas necesidades
y preguntar. A veces uno solamente, hay asesores que llegan y hablan y te tratan de vender algo, y creo que ese no es un asesor, un buen asesor. Creo que el asesor debe escuchar y preguntar muchísimo, muchísimo para poder llegar y hacer ese deep dive y llegar a la base de qué realmente le encaja y necesita esta persona, ¿no? Entonces creo que la pregunta activa es muy clave, el escuchar. Y por otro lado, como tercer punto, creería yo que no ser product pusher o no estar empujando productos. O sea, aquel asesor que llega y te llega vendiendo algo, creo que no es un asesor óptimo, vaya. Yo creo que nosotros no debemos de ser cero product pusher, cero. Y eso hace que pues nosotros más bien entendamos necesidades y con base a necesidades podemos dar soluciones. Entonces, como el ejemplo que tú pusiste ahorita del médico, si un médico llega y te va a vender algo, pues lo correcto, ¿no? El médico tiene que entender y saber exactamente para no recetarte algo indebido, ¿no? Entonces creo que esos tres puntos, Edgar, son los relevantes para que un asesor realmente pues se llegue y eleve su nivel profesional de una manera muy importante, ¿no? Sí, sí, puedes ayudar a un individuo a ser un buen asesor financiero, pero es muy difícil que tú logres que sea una buena persona. O sea, tú ya tomas una buena persona y pules sus aptitudes con las actitudes que él tiene y bueno, pues al final esto acaba resultando en un asesor integral. Y por el otro lado, las instituciones en México, pues sí han generado conflictos de interés. Las instituciones suelen empujar los productos más rentables. A la gente aquí en México a veces les sorprende saber que cuando tú te acerques a un intermediario en el mercado de valores en la mayor parte del mundo desarrollado, pues no te empujan productos bancarios. Los mercados más eficientes separan sus bancos de las áreas de inversión. ¿No? Entonces, pues no te ofrecen o un pagaré o un fondo de inversión. O sea, tú llegas a un grupo financiero y tienen un abanico gigantesco de activos bursátiles. No te ofrecen un producto emitido por el banco de ese mismo grupo. Entonces, sí, me Sí, parece que ahí hay un conflicto y se ha avanzado, ¿no? Porque con esta maravillosa idea empujada por las autoridades de generar más asesores financieros independientes, creo que se empieza a limitar, a mitigar esto. Y para la gente que no entiende este concepto de un AFI, de un asesor financiero independiente, que es el rol que hoy juegas tú, tu empresa, ¿qué es, Ferdinando? sí, fíjate, me voy a regresar porque ahorita me quedé pensando en algo que mencionaste muy importante. Algún mentor que tuve alguna vez en Canadá me decía sobre el perfil de ese asesor financiero y me decía que en las personas o en ese perfil del asesor financiero, eh, todos tenemos dos skills o dos habilidades, unas habilidades blandas y unas técnicas, soft skills, technical skills. Los technical skills los aprendes en un curso. Vas a la universidad, vas a un college y haces materias y aprendes esos conocimientos técnicos. Pero los soft skills los aprendes de cuna, de tu ADN, de tu familia, de tus valores de escuela, de infancia, vaya. Entonces, eso creo que es la parte más difícil de encontrar en un asesor financiero pues que sea exitoso. Y creo que pasando a tu pregunta sobre mi rol, este,
nosotros somos un equipo de asesores financieros independientes que trabajamos de la mano con GBM. GBM es la casa de bolsa más importante en México, la más grande, casa de bolsa independiente más grande en todo México, que pues ha desarrollado a lo largo de los años una plataforma tecnológica impresionante, la más robusta del mercado, y a su vez ha tenido una real convicción en democratizar el mercado. ¿Qué significa esto? Democratizarlo es justo lo que mencionas, no vender un producto porque sea el producto más rentable para la institución financiera, sino abrir una gama de productos que le pongan al asesor y al cliente un sinnúmero de opciones para que él pueda obtener la que más le conviene al cliente, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia y creo que es un modelo bastante disruptivo en donde ahí entra un asesor. Nosotros, como equipo de asesores, hoy día ya somos casi 20 asesores que estamos trabajando bajo este esquema en Face. Con GBM hay muchos más, pero nuestro objetivo es realmente identificar esas necesidades de cada persona para poder ofrecer todo este abanico sin un conflicto de interés. Nosotros trabajamos, o GBM tiene en su plataforma no solamente productos marca GBM, tiene productos de Franklin Templeton, productos de Compass, tiene productos de Actinver, tiene productos de Principal, de operadora principal, tiene productos próximamente Santander, Banorte y otras casas más. Eso en la parte de fondos. En la parte de acciones, ETFs, pues todo lo que se ofrece en el mercado de valores mexicano e incluso pues ETFs de grandes jugadores de talla mundial, o sea, no tienes que ir a Estados Unidos a invertir porque ya lo puedes adquirir acá y puedes tener estrategias de inversión de compañías de las más grandes del mundo, como lo es BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Morgan Stanley, en fin, todas estas marcas globales muy famosas, reconocidas, ya las tenemos nosotros disponibles acá. Asimismo, damos acceso a diferentes tipos de mercados, inmobiliarios, telecomunicaciones, etcétera. Pero bueno, son tantos los productos que, como te digo, no somos product pushers. Nosotros más bien entendemos esas necesidades, trabajamos en asesorar, entender esas necesidades para de esa manera poder identificar cuáles son las estrategias o estrategia que más se adecue al cliente final, ¿no? Y ese es básicamente nuestro propósito como asesores financieros independientes. Estamos capacitados, somos personas que pues administramos nuestro tiempo, no vivimos el bullying laboral, no vivimos la presión de una meta que nos diga una entidad financiera que tienes que vender tal o tal producto para ganar más rentabilidad. Nosotros estamos totalmente fuera de ese esquema y más bien nuestro propósito es ayudar a las personas a que construyan un patrimonio, que el patrimonio se fortalezca, crezca y que podamos ir de la mano en las diferentes etapas de su vida. Ferdinando, los asesores financieros independientes en México ya tienen un recorrido de hace algún tiempo a la fecha y generalmente el inversionista que se acerca a alguna de estas instituciones o personas certificadas que giran este rol, que juegan este rol, el inversionista tiene que pagarle al asesor financiero independiente pues, por este servicio, ¿no? Por este servicio de ponerlo en un marketplace donde puede seleccionar de aquí y de allá y como tú decías, ¿no? Gestionar un portafolio patrimonial muy amplio. Aquí es lo mismo, ustedes le cobran al inversionista o cómo funcionan los costos. Bueno, mira, de pronto quisiera aclarar, matizar un poco la pregunta. A nivel regulatorio,
existe una figura de asesores independientes que están pues regulados por la CNBV y que pues hacen incluso parte de una asociación en México que se llama la AMAI, la Asociación Mexicana de Asesores Independientes. En nuestro rol, nosotros estamos vinculados, asociados a GBM Casa de Bolsa. Entonces, realmente nosotros ofrecemos soluciones de GBM, representamos a GBM y los productos, o sea, nosotros los clientes no nos pagan. Quien nos paga a nosotros nuestras comisiones es GBM. Entonces, nosotros como asesores en ningún momento tocamos dinero de los clientes. O sea, nunca hacemos ningún tipo de solicitud de dineros, etcétera. Sus recursos se invierten a través de GBM, que es importante también mencionar. GBM es una casa de bolsa. La casa de bolsa tiene como mandato resguardar valores. Valores. Si para las personas que no lo entienden, de pronto en un banco, cuando tú inviertes en un pagaré, el dinero hace parte del balance del banco y ese dinero el banco, pues, por otro lado, lo presta. Entonces, el riesgo, por decirlo así, es de ese cliente que invierte en un pagaré, es el banco, es la entidad financiera, porque tiene su dinero y lo usa para prestarlo con un diferencial que ahí pues ellos hacen dinero y ganan. En el caso de las casas de bolsa resguardan valores. Si la casa de bolsa en un evento extremo desaparece, quiebra y demás, los valores no hacen parte de esa casa de bolsa, son valores en propiedad del cliente. Entonces hay todo un marco regulatorio en México para esto y es importante que el público inversionista entienda esto muy bien, la diferencia entre un banco y una casa de bolsa. Luego, nosotros como afiliados a GBM, nosotros presentamos a los clientes para que se vinculen con GBM, accedan a la plataforma, abran las cuentas con GBM y ahí GBM ya tiene estrategias con productos propios, productos de terceros, los cuales tienen unas comisiones. Hay diferentes tipos de comisiones. Hay unas comisiones que se conocen como corretaje, que es cuando un trader hace compra-venta, las casas de bolsa tienen una comisión por esas transacciones. Existen otras comisiones que son en los fondos de inversión. Los fondos de inversión de deuda o de renta variable tienen una gama de comisiones que van implícitas en cada fondo y bueno, de ahí se generan ingresos para la casa de bolsa, que a su vez la casa de bolsa pues nos reconoce una comisión por esos productos de inversión. Pero nosotros no cobramos ningún dinero de cara, de frente a un cliente, ¿no? Ok, ok. En este entorno de los últimos 2 años y medio, donde iniciaste, te embarcaste en esta aventura a través de tu firma vinculada con GBM, ¿qué moraleja, qué nos platicarías que te dejó profesionalmente y personalmente este entorno de pandemia? ¿No? Nunca antes en la historia tal vez nos habíamos enfrentado a estos disyuntivos de salud pública a nivel global. O sea, nadie se salvó de la pandemia, ni tampoco nadie se está salvando de lo que está ocurriendo en el mundo, pues en materia de inflación, ¿no? Todos los sectores, regiones, índices del mundo han tenido revés muy grandotes, prácticamente todas las divisas del planeta, también salvo algunos casos excepcionales, el peso mexicano es uno de ellos, pero pues prácticamente todas las divisas, el euro, la libra esterlina han tenido fuertes depreciaciones contra el dólar. O sea, ha sido un entorno muy complejo. ¿Qué, qué, qué a nivel personal y a nivel profesional, platícanos, qué fue lo que te ha dejado este entorno de este par de años y medio, Ferdinando? Sí, mira, a nivel profesional,
de pronto yo rescato más lo positivo de toda esta coyuntura que nos ha tocado vivir en esta etapa de la vida. De pronto es justo esto, el poder, el avance que ha tenido el desarrollo virtual, cómo hoy nos podemos comunicar a través de plataformas, cómo podemos llegar a muchas más personas a través de programas como este con Rankia, de blogs, de medios de comunicación, etcétera. Entonces creo que eso lo rescato como algo positivo en lo profesional y en lo personal. En lo profesional se disparó o se aceleró el tema del trabajo virtual. Eso ha permitido que nosotros hoy día podemos tener reuniones virtuales con clientes, con asesores, grupales, etcétera, y desde la comodidad de nuestras casas, de nuestros hogares. Creo que eso es algo bastante positivo que pues ha pasado en estos momentos. Y con el tema de mercados, digo, en nuestro caso, desde que iniciamos con la compañía, pues nosotros hemos tratado de salvaguardar a nuestros clientes llevándolo a opciones bastante más conservadoras o pues también manteniendo objetivos de largo plazo. Pues si tú ves los desempeños históricos de indicadores como el Standard & Poor's, por ejemplo, te demuestran que en la historia siempre han habido crisis, siempre han habido incluso crisis bastante pronunciadas en tornos de guerra, en términos de algunos otros tipos de fenómenos de mercado, que pero que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, eh, sí el valor de ese dinero, de esos activos, termina redituando de una manera favorable para el inversionista. Entonces, yo creo que aquí nuevamente regreso a las bases de la educación, a las bases de entender exactamente qué es lo que el cliente necesita y cómo nosotros, pues, siguiendo esta enseñanza de no tener todos los huevos en una sola canasta, sino de diversificar de una manera lo más amplio posible, justo para mitigar esos riesgos. Entonces, nosotros, lo que nosotros tenemos hoy en el equipo es básicamente explorar muy bien, conocer esas necesidades, escuchar de manera activa a nuestros clientes para poderlos ayudar en que momentos como este, pues realmente mantengamos nosotros calma o sepamos nosotros cómo movernos ante esta coyuntura, ¿no? Sí, sí, sí. Históricamente el S&P 500 ha pagado 400 puntos base por arriba de la inflación norteamericana. Hoy este tema de la inflación pues, nos agobia, sobre todo a los latinos, ¿no? Cada Sí, uno en su país ha tenido sus propias experiencias. Ahora que aquí en México hablamos de inflaciones altas, pues sí es alta, comparándola con periodos recientes, donde Banco de México ya es una institución independiente con su junta de gobierno, etcétera. Pero si volteamos para atrás aquí en México, pues en la década de los 80s y hasta mediados de los 90s, llegamos a tener periodos donde la inflación anual estaba por arriba del 100%. En este entorno de inflación permanente, consistente y que al parecer va a tardar mucho en regresar a los niveles prepandemia, Ferdinando, ahí a título personal, no para sus inversionistas, no con sus asesores, Ferdinando Santiago, en este entorno, ¿qué le gusta para invertir? ¿Qué sector, qué región, qué índice? ¿Qué fondo, qué ETF, qué activo, qué divisa te gusta, Ferdinando? pues mira, nosotros tenemos una tesis de inversión muy robusta, que incluso pues, es un método científico que tenemos en GBM, que pues sigue una tesis de un premio Nobel
de economía, el doctor Fama, la cual el mercado, o sea, si el mercado, digamos, es este círculo acá, está compuesto por dólares, todos los dólares del mercado pues están juntos. Entonces, lo que ha pasado en estos momentos, así como han caído muchos activos, otros se han apreciado. Entonces, porque todo el mercado son esos mismos dólares que se van moviendo acorde a diferentes circunstancias, ¿no? Yo como tal no creo en lo personal de estar cascándole a apuestas. Creo que eso es algo bastante irresponsable. Y lo que creo fielmente es en ver cuáles son mis objetivos y mis necesidades personales. Y esas necesidades en lo personal se dividen en tres. La primera es un fondo de emergencia. ¿Cuáles son mis necesidades en el evento en que algo me suceda, que me enferme o que me discapacite o que algo suceda? Poder tener un colchón del cual me permita poder subsistir de ese colchón en un periodo de 3 o 6 meses, al menos. Entonces creo que eso es algo, pues, en mi caso, que lo tengo muy sagrado y que ese colchón de emergencia, pues, tenga liquidez diaria y yo pueda también, al menos, no perderle por inflación o por una hiperinflación, que son esos fenómenos que vivieron nuestros padres y que ojalá pues no lleguemos a nada así, ¿no? Pero creo que existen una serie de instrumentos que te permiten poder estar invertido a no perderle tanto al tema de la inflación, o al menos estar en inflación o ganarle de pronto hasta un poquito. Entonces, ese creo que es el primer, ya lo llamo yo bucket o canasta personal, donde tengo pues muy claro cuál es mi fondo de emergencia. Luego me vuelvo al tercer bucket o la tercera canasta. Personalmente es mi retiro. Hoy día la expectativa de vida de la humanidad ha crecido y ya pues ves muchas personas en sus 70 altos todavía trabajando, todavía aportando, siendo muy útiles y muy dinámicos y activos en alguna actividad profesional. Entonces, es importante hacer una buena planificación para el retiro. Y esa planificación para el retiro es dependiendo la edad en la que yo me encuentre. O sea, yo estoy en casi 50 y pues todavía siento que me queda energía y batería para muchos más años, pero pues también quiero tener un retiro digno. Quiero, pues no ser un problema para nadie, ser independiente pues yo pienso en eso, ¿no? Entonces, ahí sí, en lo personal, yo voy full renta variable, largo plazo. Sí he visto caídas importantes en mi inversión, pero pues tengo acá en GBM la estrategia se llama el Global Market Portfolio, que es este método científico que abarca pues todo el mercado y creo personalmente mucho en él y ahí está pues mi largo plazo. Y ya, Ferdinando, perdón, a través de sí, fondos de inversión, ETFs o acciones, o una combinación eh, de todas. pueden ser ambas. En el caso del Global Market Portfolio, nosotros lo tenemos en GM en un fondo de inversión y el fondo de inversión a su vez invierte en las 9.000 empresas más grandes del mundo, en todos los bonos del mundo, los real estate del mundo, los commodities del mundo. Entonces está súper diversificado, pulverizado. Si caen las acciones, subieron los commodities. Si ahorita están subiendo los tasas, o sea, todo se va equilibrando justo porque hace parte de todos los dólares que hay en el mercado. Entonces, es un portafolio bastante activo, dinámico y vaya, yo personalmente creo mucho en él. Entonces, esa es la parte larga. Y en la parte del centro, pues ahí sí tengo, digamos que, convicción en sectores
ciberseguridad, hay ETFs de ciberseguridad. Me gusta mucho el tema de megatendencias. Hay, ahorita está saliendo el tema de autos eléctricos que van a ver, ya casi que la generación de hoy día no va a conocer los autos de combustión de gasolina. O sea, la generación, ya nació la generación que solamente cuando ya sean grandes y aprendan a manejar van a ver coches autónomos y eléctricos. Y, no, de pronto en algún museo verán un coche de diésel o de gasolina, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el tema de megatendencias, en temas de salud, de biotecnología, energías, toda esta parte de ESG, de sustentabilidad, la verdad que me encanta, creo mucho en eso. Entonces, como que esta parte media de mi portafolio personal lo tengo mucho en eso, ¿no? Entonces, bueno, estoy revelando ahora sí que mis finanzas personales contigo, Edgar. Ok, oye, toda esta cantidad de información que los asesores financieros involucramos para generar tesis de inversión que le ayuden a la gente a tomar mejores decisiones patrimoniales, pues no es como luego los jóvenes, ¿no? Creen que viendo un video de TikTok de 30 segundos ya te volviste inversionista o te tomas un curso de YouTube de media hora y ya con eso puedes empezar a hacer análisis técnico y pues no, no funciona así. La gente que tiene mucho tiempo en esto, tenemos ciertas personas a quienes vemos como referentes, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo. Warren Buffett dedica al menos 4 horas de su día a leer, ¿no? Su trabajo es leer. A mucha gente le sorprende que dentro de su oficina Warren, por ejemplo, no tiene ni siquiera una computadora o algún Sí, dispositivo electrónico. tal cual, Entonces, sí. sí, es increíble, ¿no? Genio y figura, ¿no? Y dentro de todo este abanico de personalidades, de personas, ¿hay alguna o hay algunas que hayan marcado tu forma de invertir, tu forma de ver el mundo de las inversiones o de la vida? Yo siempre digo que quien le entiende la vida le entiende las inversiones y viceversa. ¿Hay alguien o algunas personas que te hayan marcado, Ferdinando? Fíjate que de pronto no una persona como tal, te diría que, digo, admiro mucho, al igual que tú, a Warren Buffett, pero a mí en lo personal me gusta seguir expertos, compañías que te dan views de economía, de inversiones. Me encanta mucho la infografía que emite una casa gigante como Vanguard. Eh, Me gusta leer mucho al equipo de Fidelity Investments en Estados Unidos, al equipo de BlackRock, obviamente. Tenemos un equipo de expertos un Investment Advisory Group de GBM en Houston, que pues ahí hay personalidades de universidades como pues Columbia, Yale, Harvard, etcétera, que la verdad pues te dan opiniones y esa es la manera como yo me nutro en lo personal, de leer y ver información de diferentes puntos de vista que me ayudan a mí en lo personal a definir mi propio punto de vista, ¿no? Entonces hay coincidencias, a veces hay cosas que no empatan, pero pues eso es lo que yo realmente sigo, ¿no? ¿Y qué libros, ya entrando en el tramo final de esta plática, qué libros te han marcado o nos recomendarías que la gente pueda utilizar para esta parte en la cual ampliamente hemos platicado hoy de educación financiera? ¿Tú crees que serían un buen punto de referencia de partida para el futuro inversionista? ¿Qué debería de leer alguien? Sí, mira, para que una persona antes de leer, hay mucha información. Hoy día a través de los medios de comunicación, de, a- al, al-
a un clic estás cerca de obtener información en que no necesariamente toda puede ser fidedigna. Y creo que eso es ahí donde hay que tener mucho cuidado, como dices tú, de algunas redes sociales que aparece una persona diciendo algo y pues hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que sí hay que buscar fuentes que sean fidedignas. Eh, y bueno, para una persona que vaya a empezar inversiones, la verdad que tu libro, Edgar, me parece un buen estándar de arranque. Y bueno, pues los que no lo conocen, Invirtiendo y Entendiendo, uno de los libros más vendidos en Amazon. Que me parece muy, muy interesante cómo a través de historias, de vivencias, se puede explicar de una manera muy sencilla, vaya, y coloquial. Creo que lo hiciste bastante bien, Edgar, y te felicito por eso. Gracias. Y bueno, y ya en el ámbito personal, Edgar, yo me gusta leer mucho temas de automotivación, temas de crecimiento personal. Como digo, para mí lo más importante es la persona. eh, el centro de todo es cómo poder uno evolucionar como ser humano para ser una mejor persona, pues en casa, con la familia, con los compañeros de trabajo y con la sociedad. La sociedad necesita de nosotros. El público inversionista necesita de más asesores financieros. Eh, Nosotros en GBM pues tenemos esto que se conoce como el modelo híbrido, que básicamente es cómo la tecnología a través de pues, tu teléfono puedes abrir una cuenta, invertir de manera directa, pero también es importante tener un asesor en inversiones, un asesor patrimonial, para que pues te ayude justo a planificar estas diferentes necesidades acorde a tu etapa de tu vida, ¿no? Bueno, y regresando al tema del libro, digamos que un libro así como que me marcó mucho fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ese libro, pues, realmente nuestra mente divaga entre sueños, deseos que tenemos hacia el futuro o preocupaciones o incluso cosas que nos han afectado en el pasado. Entonces creo que ahí es importante controlar la mente, dominar la mente, conquistarla y centrarla en el ahora, en justo lo que estamos nosotros viviendo en este momento, que tú y yo estamos aquí sentados teniendo esta excelente plática. Y casualmente estoy escuchando ahorita un podcast, me gusta más escuchar que leer, francamente, y hay tanta información. Hay una autora que se llama Mel Robbins, y tiene una táctica que acabo de ver de ella, ella le llama la regla de los 5 segundos. Y esa regla de los 5 segundos es justo, la conecto con el poder de la hora, porque como nuestra mente divaga entre lo que me preocupa hacia el futuro, lo que sueño, lo que deseo o lo que viví en el pasado que todavía me afecta y me atormenta, esa regla de los 5 segundos te permite que en ese momento que tú estés preocupado o pensando en el pasado o en el futuro, pares la mente y hagas 5, 4, 3, 2, 1 y pares de pensar en eso y actúes. O sea, cuando quiero hacer algo, no diga oh, tengo que hacer tal cosa, sino que haga 5, 4, 3, 2, 1, 0 y lo haga. Entonces eso hace que pues tengas tu mente y la eduques a que sea pues más enfocada en el ahora, en hacer lo que tienes que hacer en este momento para que tengas un fruto ya de justo de esas acciones que hagas ahora, ¿no? Qué interesante, dejaríamos de procrastinar si Exacto. empezáramos a... De hecho, el último artículo que escribí para Forbes México tenía que ver con la procrastinación en materia de inversión, ¿no? El hecho de que, sí, ya voy a empezar y la semana que entra, no, ahora que sea año nuevo, va a ser Exacto. mejor. Pues no, no hay que esperar ni el mes que entra, ni la semana, ni a que sea inicio de años. 5, 4, 3, 2, 1 y arrancamos. Ahora, ahorita, ya de una Momento. vez, hagámoslo así ya. Entonces, Sí, sí. eso de verdad que
que cuando lo empiezas a practicar, inmediatamente tu mente empieza a trabajar de esa manera. Vamos haciendo, vamos, de una vez, pum, pum, pum. Sí, Y sí, sí. vas a ver que funciona. Yo lo voy a empezar a hacer, voy a darle seguimiento a esta recomendación que estás haciendo. Y cuando nos queremos un poquito, a lo mejor, salir de este círculo que tiene que ver mucho con nuestros temas profesionales, cómo gestionar mejor nuestro tiempo, nuestra actividad, y queremos tomarnos una bocanada de aire. Ahí, Ferdinando, ¿qué hace? ¿Le gusta ver? ¿Qué le gusta? ¿Qué películas? ¿Qué series? Algo que nos puedas compartir que últimamente estés viendo o que hayas visto y que te haya gustado, o algo que a lo mejor no fue reciente, pero que dice esta película, esta serie, esto que vi, es una recomendación que me gustaría hacerle a la gente. Sí, mira, para mí el mayor plan es poder saber en qué momento te vas a desconectar de, ahora que pues soy independiente, somos independientes, libres, es tener una gran disciplina personal para saber cómo administrar tu día. Y en esa tarea de mi día, yo tengo horas dedicadas a mí. Me levanto, medito, pienso, leo, hago ejercicio, me hago de comer, en fin, o sea, tengo yo mi rutina que es mi espacio para mí. Eso es invertir en mí, ¿ya? Luego trabajo, etcétera, etcétera, y ya después también el tiempo que yo dedico con mi familia. Y en familia, pues a nosotros nos encanta mucho ir al cine, es un planzazo ir al cine y luego incluso platicar de la película, qué mensajes te dio esa película, ver una hipnosis general, porque parece mentira, cada persona percibe, percibe realmente mensajes de manera diferente y yo lo veo mucho con mi esposa, con mis hijos, cómo cada uno entiende algo distinto de los mensajes que uno recibe de una película. Hay varias películas, digo, estoy viendo de manera recurrente muchas, pero hay una película que me pareció que está muy bien hecha sobre esta tragedia de unos niños en Tailandia que quedaron atrapados en una caverna. De verdad que se las recomiendo muchísimo. Creo que se llama, bueno, no me acuerdo. Está en Amazon Prime y pues la buscan, La está investigamos muy, y la ponemos ahí en la entrada de blog, no te preocupes. Sí, es muy sí. reciente, ¿no? Elon Musk, de hecho, diseñó una cápsula para poderlos extraer, ¿no? Fue todo un tema. Sí, sí, tendrá que como 10 años, más o menos, ¿no? 8 o 10 años. No, no estoy seguro si es la misma. Creo que la de la cápsula, no sé si fue de algo de unos mineros en Chile. Esa es otra. Ya, Estas ya, son de ya. unos niños que quedaron atrapados en una caverna, se inunda la caverna y duran días, pero muchos Sí. días ahí encerrados sin comer ni nada de esto. Y sorprende mucho cómo subsisten, cómo sobreviven a esto. Digo, no les doy el spoiler, pero no lo voy a spoilear, pero la verdad que está muy bien hecha la película, y se la recomiendo a todos. Recientemente en cines está la película de Avatar, creo que tiene también un mensaje detrás muy profundo y también la recomiendo, está muy bien hecha, creo que mejor hecha que de pronto la primera en mi concepto personal. Y vaya, pues hay una serie que vi a los que les gusta la acción y este tema de espionaje y cosas así. Hay una serie muy buena que se llama Teherán. Ha tenido varias nominaciones, incluso la recomiendo muchísimo. Te tiene en suspenso, en intriga todas los episodios, vaya. Ok, ok. Oye, pues muy buenas recomendaciones. Ya tenemos que leer, ya tenemos que escuchar, ya tenemos que ver. Y pues para concluir, Ferdinando, ¿en dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en ponerse en contacto contigo? Sí, en LinkedIn, mi perfil, Ferdinando Santiago, ahí pues estoy a la orden para aquellos asesores financieros que quieran ser libres, que quieran
que piensen de pronto en salir del bullying laboral y de estar vendiendo productos porque una institución financiera se los exige. Con gusto nos tomamos un café, platicamos y les explico el modelo de negocio. Y si hay alguien que esté interesado en invertir, pues tengo un equipo de asesores, los cuales pueden estar a su alcance o conmigo mismo. Y sí, en LinkedIn creo que es la red en la cual estoy un poco más activo. Muy bien, muy bien. Sí. Ferdinando Santiago, socio fundador de Face Financial Advisors, es una oficina comercial afiliada a GBM y un extraordinario asesor de inversiones que ha tenido una carrera larga y exitosa en el mercado de valores en México y en otras latitudes. Te quiero agradecer mucho el tiempo, el espacio ha sido muy enriquecedor. Esta es tu casa y bueno, pues aquí estaremos. ¿Algo con lo que quieras finalizar? Agradecerte, Edgar, agradecerte por el espacio, agradecer a Rankia por este podcast, por este espacio y vaya, invitar a las personas a que se asesoren con un asesor pues, profesional, certificado, que pues tenga el respaldo de una entidad financiera pues robusta y estable como lo es GBM. Y pues agradecerle nuevamente a todos y estoy a sus órdenes. Muy bien, concluimos un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Que tengan felices inversiones. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego.